Ricardo Vargas, un magnate de la tecnología cuyo nombre era sinónimo de éxito en todo Chile, entró en su mansión en el exclusivo barrio de Lo Barnechea, Santiago. El mármol frío y el silencio impecable de la casa eran un reflejo de su propia vida, grandiosa, pulcra, pero vacía. Acababa de cerrar un negocio de 200 millones de dólares, pero la victoria no le sabía a nada. El único sonido que esperaba escuchar era el eco de sus propios pasos, pero esa tarde, una melodía inusual rompió la quietud. Era una risa infantil y genuina que no había escuchado en años, proveniente de la cocina. Con el ceño fruncido, caminó hacia el origen del sonido, y entonces se detuvo en seco en el umbral, paralizado por una escena que su mente no podía procesar. Su hija de 10 años, Sofía, la niña silenciosa que deambulaba por la casa como un pequeño fantasma, estaba de pie sobre un taburete, con las mejillas manchadas de harina y una sonrisa radiante. A su lado estaba Elena, la empleada doméstica, una mujer de rostro amable y manos curtidas, guiando con paciencia las pequeñas manos de Sofía para amasar una masa pegajosa. El aire olía a levadura y a hogar, un aroma que Ricardo no sabía que extrañaba. Si esta historia ya te ha tocado el corazón, suscríbete a nuestro canal y cuéntanos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Desde que su esposa, Marta, había fallecido 3 años atrás, Ricardo se había sumergido en el trabajo como una forma de escape. Construyó un imperio financiero para no tener que construir un hogar sobre las ruinas de su dolor. Le dio a Sofía todo lo que el dinero podía comprar: los mejores colegios, los juguetes más caros, ropa de diseñador. Sin embargo, nunca le dio lo único que ella realmente necesitaba: su tiempo. Se había convertido en un proveedor de lujos, un gerente de la vida de su hija, pero había olvidado por completo cómo ser un padre. Sofía, por su parte, vivía en una jaula de oro. Los enormes ventanales de su habitación ofrecían una vista espectacular de la cordillera de los Andes, pero ella solo veía la distancia entre ella y el resto del mundo. Sus días transcurrían en un silencio programado, entre tutores, clases de piano y la compañía de juguetes que no podían devolverle una sonrisa. La soledad era su compañera constante y la figura de su padre era tan remota como la de un presidente que solo veía en las noticias, una presencia poderosa pero intangible que firmaba los cheques de su existencia. Elena llevaba trabajando en la casa poco más de 6 meses. Había observado en silencio el abismo que separaba al padre y a la hija. Veía la tristeza en los ojos de Sofía y la fatiga en la mirada de Ricardo. Un día, mientras limpiaba la cocina, encontró un viejo recetario de Marta con anotaciones en los márgenes. Fue entonces cuando decidió hacer algo. Con el pretexto de preparar pan casero, invitó a Sofía a ayudarla, no como una orden, sino como un secreto compartido. Un pequeño acto de rebelión afectiva contra la frialdad de la mansión. Tras la revelación inicial, Ricardo no supo cómo reaccionar. Una parte de él, la del CEO controlador, quería reprender a Elena por salirse de sus funciones. Pero la otra parte, la del padre olvidado, se sentía abrumada por una mezcla de culpa y gratitud. Por primera vez en años, veía a su hija verdaderamente feliz. Decidió no decir nada y, en los días siguientes, comenzó a llegar a casa un poco más temprano, observando desde lejos cómo la cocina se convertía en el único lugar vivo de la casa, lleno de risas y conversaciones susurradas. Impulsado por un deseo torpe de conectar, un fin de semana Ricardo compró los ingredientes de repostería más caros que encontró y entró en la cocina, anunciando que él también quería participar. El resultado fue un desastre. Su impaciencia y su falta de práctica chocaron con el ritmo tranquilo que Elena y Sofía habían creado.
Sofía se sintió intimidada por su presencia y se retiró a su caparazón de silencio. Ricardo sintió la frustración del fracaso, dándose cuenta de que su dinero y su autoridad no servían de nada en ese pequeño santuario de afecto. Esa noche, mientras Ricardo miraba los planos de un nuevo edificio corporativo, Elena se le acercó con una taza de té. Con su habitual sencillez le dijo: «Señor, el pan no necesita ingredientes caros, solo necesita paciencia y calor». Las manos de un padre y una hija trabajando juntas en la misma masa, eso es lo que le da el verdadero sabor. Aquellas palabras, tan simples y profundas, resonaron en el alma de Ricardo, haciéndole comprender que había estado intentando comprar una conexión que solo podía construirse con presencia y humildad. La tensión alcanzó su punto máximo una tarde, cuando Ricardo, a punto de rendirse, escuchó a Sofía preguntarle a Elena en voz baja: «¿Crees que a papá le gustaría el pan que hacía mamá?». Esa pregunta fue como una llave que abrió la puerta de sus recuerdos. Recordó las tardes de domingo con Marta en la cocina, riendo mientras intentaban seguir una receta. El dolor y el amor de ese recuerdo le dieron la fuerza que necesitaba para derribar el último muro que lo separaba de su hija. Al día siguiente, Ricardo no trajo ingredientes exóticos. Entró en la cocina donde Sofía y Elena se preparaban para empezar, y con una voz cargada de una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado, preguntó: «Sofía, ¿me enseñarías a hacer el pan de mamá?». La niña lo miró sorprendida y vio en los ojos de su padre una sinceridad que no reconocía. Asintió lentamente, y por primera vez le hizo un espacio a su lado en el mesón, un gesto que valía más que cualquier contrato millonario. Mientras sus manos torpes intentaban imitar los movimientos de su hija, Ricardo comenzó a hablar. Le contó historias de su madre, que Sofía nunca había escuchado, anécdotas de sus primeros días juntos, de sus sueños compartidos. Finalmente, con la voz quebrada, la miró a los ojos y le dijo: «Perdóname, hija, me escondí en el trabajo porque no sabía cómo seguir adelante sin ella, y en el proceso casi te pierdo a ti también. Estaba equivocado». Sofía, con lágrimas rodando por sus mejillas enharinadas, simplemente lo abrazó. Fue un abrazo torpe, pegajoso, pero que selló la brecha que los había separado durante años. «Te extrañé, papá», susurró ella. En ese instante, Ricardo comprendió que la verdadera riqueza no estaba en sus cuentas bancarias, sino en el calor de ese abrazo. La mansión, por primera vez, se sintió como un verdadero hogar. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Los meses que siguieron transformaron a la familia Vargas. La cocina se convirtió en el corazón de la casa. Ricardo reorganizó su agenda, delegó responsabilidades y estableció una regla inquebrantable. Todas las tardes, de 6 a 7, era la hora del pan, un tiempo sagrado para él y Sofía. Elena ya no era solo una empleada, se había convertido en una figura esencial, la abuela afectiva que el destino les había regalado, y su salario fue duplicado como un pequeño gesto de una gratitud inmensa. La transformación de Ricardo no se detuvo en casa. Inspirado por la lección que había aprendido, creó la Fundación Marta Vargas, una organización dedicada a financiar y apoyar cocinas comunitarias en barrios vulnerables de todo el país, para que más niños pudieran experimentar la calidez de una comida preparada con amor. Comprendió que su legado no serían los edificios ni las cifras, sino las conexiones humanas que ayudara a construir, empezando por la más importante de todas, la que tenía con su propia hija. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza.
Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.